Ok, buenos días. Buenos días. Qué bueno escuchar su voz. Buenos días. Si pudiesen prender la cámara, se lo agradecería como para hacerlo un poco más humano. Y vamos a partir enseguida. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Qué vimos la vez pasada? Entonces, la vez pasada... Ok, voy a escribir unos conceptos que vimos. Hablamos de aversión al riesgo, ¿no? Sí. Ok, una cosa, voy a poner los términos en inglés por el simple hecho de que los libros que tienen están en inglés y tienen que empezar a saber esos términos en inglés. Ok, entonces, déjenme ponerlo en inglés. Entonces, aversión al riesgo, es en inglés risk aversion. Esa es una cosa que vimos o que repasamos. ¿Qué era, qué era la aversión al riesgo? ¿Se acuerdan? Que puedo preferir un pago cuya esperanza es menor, pero es más parejo, con menos riesgo. Sí, y frente a dos loterías que dan el mismo pago esperado, tú prefieres la que tienes el... De manera general no te gusta el riesgo, digamos. Bueno, aversión al riesgo. Muy bien, gracias. ¿Y qué más vimos? Y empezamos a hablar de ahorro precautorio. Es en inglés precautionary savings. ¿El ahorro precautorio qué es? No me acuerdo si lo definimos, pero básicamente sería frente a riesgo futuro, ahorramos más. ¿Ok? Entonces, desde la perspectiva del presente, de repente sentimos que hay un riesgo mayor a venir y como reacción a este riesgo mayor, um, hoy día vamos a decidir ahorrar más. ¿Ok? Les había comentado que, bueno, naturalmente, si uno es averso al riesgo, es natural pensar que al momento de ahorrar, uno debería ahorrar con precaución. ¿Ok? Sin embargo, había acabado la clase hablándoles del puzzle de la martingala. Entonces, en inglés sería martingale puzzle. ¿Ya? Y les había dicho que más adelante lo definiría lo que era una martingala. Entonces les voy a decir lo mismo ahora. Pero básicamente es como una propiedad estadística de un proceso estocástico. Uh, ok, el puzzle de martingala y era sacado de un ejemplo de un señor que se llama Hall, un artículo del 78. Y lo que muestra en su ejemplo es que no era cierto que frente a mayor riesgo uno ahorraba más. ¿Ok? Es decir, que incluso si somos aversos al riesgo, no tiene por qué ser que al momento de comportarse, tendremos ahorro precautorio. Entonces, lo que hicimos, la vez pasada, obtuvimos una ecuación de Euler en un caso general del siguiente problema, ¿no? Lo escribo y después comento. Ok, ¿qué habíamos comentado la vez pasada? Bueno, habíamos extendido
el problema original sin riesgo, suponiendo esta vez que la I sub 2 puede tomar distintos valores. Ya habíamos dicho que I sub 2 la sacábamos de una distribución F. ¿Okay? Y podía haber n valores posibles de I sub 2. ¿Okay? Eso habíamos dicho. ¿Okay? Entonces habíamos comentado que esta restricción de acá no tenemos una, sino que vamos a tener n. Se tiene que cumplir la restricción para cada uno de los distintos n estados de la naturaleza. Aquí tenemos el ingreso bajo, alto o más intermedio, ¿no? Y entonces era una primera extensión del enfoque básico. Y por lo tanto habíamos dicho que teníamos que considerar una esperanza acá al momento de evaluar la utilidad futura. Entonces, bueno, no hay esperanza acá porque C sub 1, como es una decisión que estamos tomando ahora, sabemos qué utilidad vamos a recibir, ¿no? Pero aún no conocemos C sub 2. ¿No? ¿Por qué no conocemos C sub 2? Porque este C sub 2 va a depender un poco de el ingreso que vayamos a recibir mañana. ¿No? Ok. Entonces, bueno, planteamos el problema, lo resolvimos. Pueden ver el video de la vez pasada si quieren ver cómo lo hicimos. Y básicamente llegamos a la siguiente expresión. ¿Ok? Esto fue la expresión con la cual acabamos la clase pasada, que tiene una pinta muy parecida a lo que tenía la ecuación de Euler en el caso sin riesgo. La única diferencia es que esta vez tenemos esta esperanza que aparece al momento de evaluar la utilidad marginal futura. ¿Okay? Y podemos hacer la misma interpretación de esta ecuación, ¿no? La gente al momento de ahorrar una unidad más está evaluando el costo y el beneficio de esta unidad más. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, con esta unidad mañana va a obtener 1 más R unidades. Lo que pasa es que todavía no conoce la utilidad marginal del consumo que tendrá mañana, ¿no? Porque va a depender un poco de la realización del shock de ingreso. Entonces, en lugar de considerar la utilidad marginal del consumo de mañana, tenemos que considerar la esperanza de la utilidad marginal del consumo. Entonces, en promedio, ¿en cuánto vamos a valorar cada una de esas 1 más R unidades? Y como esto ocurre mañana, lo tenemos que descontar por beta. Entonces, esta ganancia en el equilibrio, esta ganancia marginal se tiene que igualar con el costo marginal. El costo marginal es la utilidad marginal que está perdiendo la gente por ahorrar esta unidad más, esta unidad de consumo, esta unidad de bien para consumir mañana. Y esta esperanza, esta utilidad marginal no tiene esperanza porque justamente está ocurriendo hoy, entonces sabemos perfectamente cuánto está consumiendo la gente y, y por eso no aparece esperanza. Ok, entonces la gente iguala este costo marginal con esta ganancia marginal y nos habíamos quedado con esta ecuación. Ahora, si no hay preguntas, ¿alguna pregunta tienen ustedes? ¿No? Si no tienen preguntas, volvamos al ejemplo de Hall. Antes habíamos dicho la vez pasada. No me acuerdo dónde puse la A. Pero debería tener la clase el otro día, ¿no? ¿Es esto? Esto es lo que hicimos la otra vez. Ya. Esta era la función de utilidad que habíamos usado. Entonces era C menos 1 sobre A C al cuadrado. Entonces, menos 1 sobre A. Ok. Entonces, habíamos comentado que esta función era cóncava, ¿se acuerdan? Por lo tanto, el agente es aversivo al riesgo. Y lo que tenemos que hacer ahora
simplemente es calcular la última marginal del consumo y reemplazar la ecuación de arriba, ¿ok? Para considerar este ejemplo particular. Entonces, vamos a calcular la utilidad marginal del consumo. No es complicado. Tengo que derivar C, la derivada de C es fácil. 1 menos 2 sobre A, C. ¿Sí? Porque el cuadrado lo bajo. Esto va a ser la utilidad marginal del consumo. Entonces lo puedo reemplazar en lo de arriba. Ah, perdón, se me olvidó algo. Algo que hace también Hall es considerar que beta por 1 más R es igual a 1. En la clase presencial, la única que hemos tenido, habíamos hablado de este caso. ¿Se acuerdan? ¿Qué era la implicancia de tener beta por 1 más R igual a 1? ¿Mismo consumo en los dos periodos? No te escuché bien, Leonor. No sé si es que tapaste el micrófono. Puede ser, ahí sí. Sí, Ah, ¿el mismo consumo en los dos periodos sería? exactamente. Un perfil plano de consumo en el tiempo. Entonces, sería, sí, no es que el agente esté en una trayectoria creciente, no es que esté en una trayectoria decreciente, está como en un caso en que consume de manera, bueno, suaviza perfectamente el consumo. ¿Sí? Veremos más adelante que en el estado estacionario, cuando uno endogeniza la tasa de interés, pasa que se cumple también esta propiedad muchas veces, ¿no? Bueno, depende del ciclo, ¿no? Depende un poco de si hay si hay crecimiento no tiene por qué cumplirse, pero en un caso, digamos, con un proceso estacionario de Y, típicamente también se cumple esto. Entonces sería como en muchas economías en su estado estacionario, se cumple también esa propiedad. Ah, pero él lo hace para simplificar. Efectivamente, esto implica un perfil de consumo plano. Digo, en el caso sin riesgo. Ok, entonces hagámoslo, entonces reemplazamos. Entonces, U' S sub 1 va a ser esto. Y entonces tiene que ser igual a beta por 1 más R es 1, entonces no lo escribo, a la esperanza de 1 menos 2 sobre A C sub 2. ¿Ok? Suficiente. Esto de acá es U' de C sub 1. Y esto es la esperanza de U' de C sub 2. Ahora, esta cuestión se puede simplificar, ¿no? La esperanza de la derecha, ven que es una suma, o más bien una resta, de dos términos. ¿Cómo la puedo escribir? La esperanza de uno es fácil eso, ¿no? Como es un número, es el número, ¿no? Sí, lo puedo sacar, efectivamente. Va a ser 1 menos. En realidad lo puedo escribir así incluso. Ups. Gracias. Antes se me aparecía el nombre de la gente, pero ya no. Así que no les puedo. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, gracias. Ups, y se me fue. Gracias, Carlos. Ah, es la gorra que no me hizo reconocerte, o hay más de un Carlos. Te perdí. Sí, somos dos, me parece. Ah, no, ya, está bien. Ok, entonces efectivamente podemos sacar el 1 y en realidad podemos hacerlo incluso así, ¿no? Podemos sacar la constante que multiplica el C sub 2. ¿Sí? Esto es un 1, incluso si no parece, déjame escribirlo bien. Ya. Ok, y acá ven, ahora que hemos simplificado la esperanza, más cosas se van a simplificar. Por ejemplo, el 1 de la izquierda lo puedo cancelar con el 1 de la derecha. Entonces, si hago esto, voy a tener menos 2 sobre A C sub 1 igual a menos 2 sobre A. La esperanza de C sub 2. Y siguen las simplificaciones, ¿no? Entonces, lo que multiplica C sub 1 acá se cancela con lo que multiplica la esperanza de C sub 2. ¿No? Y llegamos
al siguiente resultado. Donde C sub 1 va a ser igual a la esperanza de C sub 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué hemos hecho para obtener esta ecuación? Estábamos con la ecuación de Euler, calculamos la utilidad marginal del consumo, reemplazamos esas dos utilidades marginales del consumo y después obtuvimos esta ecuación de acá. Entonces, esto es la ecuación de Euler, tal como se escribe en el ejemplo de Hall. En realidad, se me olvidó decir algo. También usamos esta propiedad. ¿Qué significa? Ok. Entonces, un par de comentarios sobre esta ecuación. Primer comentario. Si uno, dado la primera parte del capítulo sin riesgo, uno entiende perfectamente esta ecuación, ¿no? En el sentido de que si uno entiende suavizamiento del consumo, entiende el resultado que estamos enfrentando. Entonces, en un caso sin riesgo, con beta por 1 más R igual a 1, ¿qué debería pasar? En un caso sin riesgo, C1 debería ser igual a C sub 2. Un agente que suaviza el consumo. Bueno, acá hay riesgo, va a pasar algo parecido. Lo único es que no conocemos C sub 2 con exactitud ex ante. Entonces, en lugar de igualar C sub 1 a C sub 2, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Vamos a igualar C sub 1 a la esperanza de C sub 2. ¿Ok? Entonces, este resultado, por un lado, no es sorprendente en el sentido de que, bueno, ilustra el suavizamiento del consumo y extiende un poco el resultado que tenemos del primer capítulo. ¿Sí? Entonces, confirma suavizamiento del consumo. Pero por otro lado, y para la época, hay algo extraño en este resultado, es que lo único que importa es la esperanza de C sub 2 y no importa, por ejemplo, la varianza de C sub 2. Entonces, esto lo voy a escribir. Entonces, lo voy a poner en inglés. Entonces, sería only la esperanza sub 2, expected consumption in period 2. Ok. Y voy a poner que la varianza de C sub 2 does not matter. ¿Ok? ¿Por qué nos sorprende que la varianza no entre ahí? ¿Por qué es una sorpresa que no entre la varianza? Porque hay, no sé bien cómo decirlo, pero hay modelos que nos dicen que a mayor varianza en el segundo periodo, como que yo tengo incentivos a tratar de ahorrar más en el primer periodo para poder decir si es que me va muy mal en el segundo periodo, tengo ese ahorro para poder compensar por esos estados muy mal, que me importan Exactamente. mucho al final. Es lo que estás diciendo, no se ve ahorro precautorio. Y es sorprendente porque justamente teníamos un agente que era averso al riesgo. Entonces, dado que es averso al riesgo, es sorprendente de que no tengamos ahorro precautorio, es decir, es sorprendente que el riesgo futuro no vaya a influenciar nuestra decisión de consumo hoy. ¿Okay? Ven acá que tengamos mucho riesgo futuro o poco riesgo futuro, la gente va a consumir exactamente el mismo nivel hoy día y no va a ahorrar nada más. ¿Okay? Entonces, esto es sorprendente en la época y se conoce como el puzzle de la martingala. Lo voy a poner acá. Martingale puzzle. ¿Okay? Y ahora se lo digo, una martingala es un proceso estocástico que cumple con esta propiedad. ¿Okay? Entonces, uno cuya esperanza de hoy es igual al valor rezagado de ayer. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de una martingala que conocen
es el paseo aleatorio, ¿no? Entonces, eso lo habrán visto, me imagino, en econometría, ¿puede ser? ¿Vieron paseo aleatorio? Sí, ¿no? Entonces, el paseo aleatorio tiene esta propiedad de que la mejor predicción de lo que vaya a ocurrir mañana es el valor de hoy. ¿Muy bien? Y entonces la gente va a consumir de tal manera que iguale el valor de hoy a la esperanza del valor de mañana. Entonces cumple con esta propiedad de la martingale. ¿Sí? Pero eso es extraño porque justamente significa que el riesgo futuro no va a importar para las decisiones de consumo presente. ¿Muy bien? Ok. Entonces, los economistas, desde este resultado, han investigado un poco cómo podríamos obtener ahorro precautorio en el modelo. ¿Okay? Y por esta razón, llegaron a la propiedad, no sé si se inventaron, pero identificaron una propiedad de la función de utilidad que es necesaria para tener ahorro precautorio. Esta propiedad la llaman prudencia. ¿Vale? Y la prudencia que necesitamos para tener ahorro precautorio. Gabriel, tienes una pregunta. Sí, perdón, con respecto al anterior, entonces era que me quedé un poco perdido, perdón. Sí, dale, Que dale. importaba Sí, solamente el C2 porque la varianza, porque lo que importa es el valor esperado y la varianza tiene un valor esperado en cero. sí, no. La varianza de C sub 2 es positiva, pero no aparece en tu decisión de consumo presente acá. Ok. Entonces, te habría gustado. Como no aparece ahí, ya está. ¿Cómo? Como no aparece ahí, ya está. Es eso. Como no aparece ahí, a los economistas de la época les sorprende de que no aparezca ahí, porque tu intuición, no sé, de ama de casa, si quieres, te dice que el riesgo futuro debería importar para tus decisiones de ahorro y consumo hoy. ¿Eh? Pero como no Ujú. aparece ahí, efectivamente no aparece y por eso es un puzzle. Listo. Gracias. Ok. Y entonces ahora se está diciendo qué propiedad básicamente necesito para que influya en el riesgo futuro. ¿Eh? Y necesitamos una propiedad que se llama prudencia. ¿Eh? Y resulta que la función de utilidad que usó Hall, aunque era muy práctica, no cumplía con esta propiedad de prudencia. ¿Eh? Y la propiedad de prudencia es que la última margen del consumo tiene que ser convexa. Convex marginal utility. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer para saber si algo es convexo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacían ustedes para chequear que una función era convexa? Calcular las derivadas. Entonces, no la derivada, sino que tenías que ir más allá de la derivada. La tercera, ¿no? ¿Cómo no te escuché? La tercera derivada. Fuiste lejos. Dijiste la tercera porque creo que conoces a dónde voy. Puede ser, ya lo viste en pregrado esto, ¿no? Pero entonces, para checar convexidad es la segunda. ¿Y qué tiene que ver, cómo tiene que ser la tercera derivada? No me acuerdo, pero no me La acuerdo. convexidad. ¿Nadie se acuerda? Hay un truco, ¿no conoces el truco? Miren. Dibujan esos monos. El de la izquierda tiene la boca convexa. El de la derecha tiene la boca cóncava. El de la izquierda tiene... Sus ojos son símbolos más. El de la derecha, sus ojos son símbolos menos, ¿no? Entonces, si calculas la segunda derivada y obtienes un valor positivo, significa que este es el caso de la izquierda. Por lo tanto,
la cuestión es convexa. Si obtienes un valor negativo, el caso de la derecha, obtendrías una función cóncava. ¿Okay? Entonces, lo que uno tiene que hacer para chequear que la utilidad marginal del consumo es convexa, bueno, primero tiene que tener una expresión para esta utilidad marginal del consumo. Tendré que calcular la segunda derivada de esta utilidad marginal del consumo y chequear que es positiva. ¿Sí? Ahora, Constanza dijo la tercera derivada, lo voy a decir la segunda, pero porque Constanza seguramente se acordaba. ¿Tú viste Providencia en pregrado? ¿Puede ser en otro curso, Constanza? Sí, sí, lo vimos antes. Ya lo vieron. ¿Con quién lo vieron? Como por curiosidad. No me acuerdo si lo vimos en Macro 2, con Urquiza, ¿puede ser? Yo diré que Macro 1, pero si tuviese que apostar, pero puede que sea con Bueno, Juan. si no Macro 1 con De Petris. Ah, mira, Emilio. Ok. Ok, entonces, ¿qué significa utilidad marginal convexa? Entonces, utilidad marginal es la primera derivada del consumo. Entonces, a esta primera derivada le tengo que tomar la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de la primera derivada es efectivamente la tercera derivada. ¿Eh? Y esto significa que sería positiva, si es que es convexa. Entonces, la tercera derivada del consumo es la segunda derivada de la primera derivada. Si toma un valor positivo, estamos diciendo que la utilidad marginal es convexa. ¿Okay? Gracias, Constanza. Ok, esta propiedad de prudencia. Ahora, lo que voy a hacer ahora, primero, ok, vamos a chequear que efectivamente en Hall no se cumplía, ¿no? Entonces, en Hall, la utilidad marginal del consumo era 1 menos 2 sobre A, había dicho, por C. Entonces, si calculo la segunda derivada, ¿qué me va a dar mi segunda derivada? 2 dividido A, menos 2 dividido A. Efectivamente. El hecho de que este término sea negativo, ¿qué podemos concluir de esto? ¿Qué propiedad económica? ¿Cómo? Que era cóncava. Entonces, que sea cóncava, ¿esto qué implica para la gente? ¿Qué propiedad tiene? Aversión al riesgo. Exactamente. Entonces, concluimos ahí que es averso al riesgo. Y si tenemos que calcular la tercera derivada, ¿cuánto vamos a obtener acá? Cero. Cero. Exactamente. Creo que lo dijo Leonor, pero otra vez tapó el micrófono, ¿puede ser? Sí, puede ser, se me olvida. Efectivamente, cero. ¿Cómo tomar el valor cero? Concluimos que el agente no es prudente porque no cumple con esta propiedad de acá. No es estrictamente positivo, es cero. Por lo tanto, acá vamos a poner not prudent. ¿Ok? Entonces, esto es como para decir que Hall estaba en un caso un caso particular, en el sentido de que consideraba un agente que, si bien era averso al riesgo, no era prudente. ¿Ok? Ahora, les voy a dar la intuición. Voy a volver a la ecuación de Euler. Y vamos a ver la intuición analítica, por lo menos, detrás del resultado de que la prudencia implica mayor ahorro. ¿Okay? Me voy a cargar al beta 1 más R como Hall, porque para simplificar el análisis. Y verán que si entienden la intuición acá, van a entender con el beta 1 más R. ¿Okay? Al final, beta por 1 más R es como un factor que rescala los términos, entonces no influye. Entonces veamos.
Les voy a hacer un monito que se parece al monito que les había hecho cuando les expliqué aversión al riesgo, ¿no? Como para darles algo de intuición. Y en este monito voy a poner la utilidad marginal del consumo. Como tenemos un agente prudente, dijimos que esta utilidad marginal del consumo tiene que ser convexa, ¿cierto? Entonces, se ve algo convexo en forma de U, si quieren, acá. Y vamos a considerar dos situaciones. Es una situación en que no hay riesgo. Creo que había llamado R el pago en este caso. Y consideremos una situación con riesgo, donde la gente... ¿sabes qué? Voy a cambiar el color. O consume un poco menos, consume B, o consume un poco más, consume A. ¿Okay? Y supongamos que en la situación con riesgo, el pago esperado va a ser el mismo que en la situación sin riesgo. ¿Okay? Por esta razón, la esperanza de la utilidad marginal del consumo, además de ubicarse en este segmento verde, se va a ubicar en este punto, ¿eh? De manera que el pago abajo, en términos de C sub 2, su esperanza sea igual al pago sin riesgo. Sin riesgo obtenemos U' de R. Con riesgo vamos a obtener esta esperanza de U' de C sub 2. ¿Okay? Y por la convexidad de la función de utilidad, entonces, lo que está haciendo esta convexidad, ¿no? Al tener mayor riesgo, ¿no? Está haciendo subir la esperanza de la utilidad marginal del consumo futura. ¿Okay? Entonces, el riesgo acá, por la convexidad y el riesgo, te hacen subir esta esperanza de la utilidad marginal del consumo en el segundo periodo. ¿Okay? Podemos considerar una situación con más riesgo aún, ¿no? Por ejemplo, acá y acá, inventó. Más varianza, en este caso, tendríamos un nivel incluso más alto. ¿Okay? Entonces, en esta ecuación de Euler, el término de la derecha, por la convexidad de la utilidad marginal del consumo, ¿no? Es un término que está subiendo, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo esta propiedad matemática. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto implica mayor ahorro? ¿Alguien tiene alguna idea? Si lo de la derecha sube, ¿por qué deberíamos tener mayor ahorro? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque la utilidad marginal es decreciente. Leonor, dijiste porque la utilidad marginal es decreciente, ¿cierto? Y Sí. ahí te estás refiriendo a lo que está pasando a la izquierda. ¿Sí? Ujú. Excelente. Muy bien, Leonor. Déjame expresar esto un poco por acá. Efectivamente, Leonor, como bien dijiste, esto de la derecha, si bien sube, implica que lo de la izquierda también tiene que subir en equilibrio. Pero como U' de C es decreciente en C, ¿eh? Al tener que sube U' de C, en realidad cae C. Entonces C1 cae frente al aumento en la esperanza de utilidad marginal del consumo. ¿Ok? Entonces, repito, cuando la gente es prudente, a mayor riesgo, el término de la derecha sube, ¿no? Sube la esperanza del consumo futuro. Por lo tanto, en equilibrio tiene que subir el término de la izquierda también, como para que se iguale al término de la derecha. Tiene que subir la utilidad marginal del consumo
en el periodo 1. Y entonces para que suba, vamos a tener que caer el consumo en el primer periodo. Y hablando de ahorro, bueno, si cae el consumo, significa que ahorramos más, ¿sí? Y sube el ahorro. Entonces, esto ocurre, voy a poner, para que U' de C sub 1 suba. ¿Sí? Entonces, esto es como la intuición analítica, diría, de por qué la prudencia hace que tengamos ahorro precautorio en el modelo. ¿Sí? No sé si les queda claro esta intuición analítica. La primera vez como que uno se... No sé si los demás... ¿Alguna pregunta? Ok. La intuición económica no es fácil de agarrar. ¿Ok? Entonces, no la voy a dar. Pero si les interesa leer sobre el tema, hay un señor que se llama Gaulier, un belga, que sabe mucho de aversión al riesgo y todo esto, que escribió un libro hace tiempo atrás que se llama The Economics of Risk and Time, ¿okay? La economía del riesgo y del tiempo. Y en este libro el señor se explica largamente sobre, bueno, por supuesto, sobre aversión al riesgo y todo esto, y les explica un poco la intuición de la prudencia, y va más allá de esto. Entonces, tengo entendido de que se fija incluso en la cuarta derivada de la función de utilidad. Entonces, me río porque habíamos dicho, la segunda derivada nos da aversión al riesgo, la tercera derivada nos dice si el agente es prudente. Entonces, el señor se explica incluso sobre la cuarta derivada, y parece ser que la cuarta derivada, entonces ahí no es algo que uso, entonces no conozco muy bien, pero es algo que se llama temperance, creo. Temperance, escribir así. No lo voy a escribir porque puede ser que no lo estoy escribiendo bien. Pero temperance es como la cuarta derivada, y parece ser que la cuarta derivada determina cuándo queremos saber el resultado de algo incierto. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren saber su nota del examen, invento, o de la prueba. ¿Okay? Hay distintos momentos en que uno puede entregarle la nota, ¿no? Sin embargo, conocer la nota no hace que uno apruebe el examen o no, simplemente saber si hemos aprobado o no, ¿no? Entonces, si quieren saber la nota antes o la nota después, parece ser que este timing lo determina la cuarta derivada. Entonces, si les interesa esto, Gaulier se explica un montón sobre esos temas. Ok. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si queremos, en ese modelo, si queremos tener ahorro precautorio, es decir, si queremos que el riesgo futuro implique mayor ahorro hoy, necesitamos esta propiedad de que acá la tercera derivada de la función de utilidad sea positiva. ¿Ya? Más adelante, entonces no lo voy a ver con dos periodos, ¿ya? Necesitamos más de dos periodos para verlo, pero más adelante, en realidad, veremos que hay otros contextos donde podemos tener ahorro precautorio. ¿Ya? Entonces, puede ser que esta tercera derivada no sea positiva y que aún así tengamos ahorro precautorio. Y esto ocurre en un mundo con restricciones crediticias. Es decir, en el modelo acá, el agente tiene una capacidad perfecta para trasladar recursos financieros en el tiempo.
¿no? Si se quiere endeudar, va al banco, el banco le asigna el préstamo, no tiene que hacer nada. Bueno, tiene que volver a pagar la deuda mañana, ¿no? Pero, y la vuelve a pagar. ¿Ya? Si prefiere tenerlo, si no necesita los recursos, los puede ahorrar, etcétera, etcétera. Tiene esta capacidad de trasladar recursos financieros en el tiempo. ¿Okay? Si uno rompe esta capacidad, puede obtener ahorro precautorio. ¿Okay? Entonces, ahí hay que introducir fricciones financieras. Y sin embargo, uno necesita más de 2 periodos, ¿no? Entonces necesita por lo menos 3 para que esto pueda ocurrir. ¿Okay? Entonces esto lo veremos más adelante. Es otro método para tener ahorro precautorio. Ok, son las 9:15. Voy a hacer una pausa y nos vemos en 5 minutos. ¿Les parece? Ya, entonces déjenme dejar de grabar. ¿Cómo se hacía? Ahí.